¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Centro para las Artes Tetien. Seguimos cerrados físicamente, pero abiertos a la virtualidad. Y continuamos con nuestros encuentros virtuales con artistas y creadores escénicos latinoamericanos. Hoy toca el turno de recibir a un dramaturgo mexicano. Demos la bienvenida al maestro Luis Santillán. Luis Santillán ha sido profesor de la asignatura Composición Dramática 2 en la Escuela de Escritura de la SOGEM. Ha dado talleres de dramaturgia en el Centro Cultural Helénico y distintos estados de la República. Fue becado del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el periodo 2006 a 2008. Y bueno, démosle por favor la bienvenida, un fuerte aplauso desde sus casas. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. Muy buenas noches. Pues Luis, un gusto tenerte. Tienes una trayectoria ya bastante larga como director y como dramaturgo, ¿cierto? Diriges además de escribir. Ah, es que de hecho en la facultad, la carrera de literatura dramática y teatro, el área que cursé primero fue la de dirección Ah, ok. y ya luego la de dramaturgia. ¿Nunca pasaste por actor? No, pues en la etapa de bachiller nada más, ¿no? ¿Cómo es que, bueno, tengo curiosidad sobre algunas cosas. Conozco algunos de tus textos y he tenido la fortuna de ver 3 puestas en escena de algunas de tus obras. Una de ellas, y que me impresionó muchísimo cuando la vi, fue Alicia, que vino a presentarse aquí en Puebla hace ya algún tiempo con la compañía Estrejoica, que tú mismo dirigías. Y vi también la puesta en escena de Autopsia a un copo de nieve y la puesta en escena que hizo el mismo grupo Tetim de Juego de Niñas. Y bueno, leyendo también algunos de tus textos, me di cuenta que escribes generalmente personajes femeninos. Las protagonistas son siempre mujeres. Y esto me da mucha curiosidad. ¿A qué se debe esto? En parte también a la facultad misma, cuando estaba en el colegio, eh, en el área de dirección, pronto, no sé, había que hacer un ejercicio, buscabas un texto. Uh -huh. Y era muy interesante ver que el texto tenía 7 personajes y de Uh esos -huh. 7, 6 eran masculinos y uno femenino. Y en realidad la población, el 90% era femenino y era de, Okay. está muy extraño, ¿no? O sea, porque no hay dramaturgia donde los personajes sean mayoritariamente femeninos? Y desde ese momento me pareció que desde mi percepción había un hueco. Claro. Uh, y pensé, me interesa escribir, me gusta escribir y quiero seguir escribiendo en el futuro. Entonces, dadas las estadísticas, hay muchísima población que va a Uh -huh. necesitar textos con personajes femeninos, eh, porque los masculinos están desde hace muchísimo tiempo y se siguen creando. Entonces, ese fue como un primer motor, o sea, esta necesidad o este hueco que yo veía. La segunda, porque me parece que es muy difícil escribir sobre personajes femeninos, uh, porque finalmente hay que inventar un universo, hay que observar ese universo, eh, y no es nada sencillo lograr tener un texto y que quien lo lee sienta que realmente hay entidades femeninas ahí. Entonces, Ajá. creativamente también exige mucho. Sí, justo iba a eso. ¿Cómo logras abordar el universo femenino? Que la perspectiva sea de mujeres, de las mujeres que están en escena, de los personajes mujeres que están en escena, y no de un hombre que es el autor. Pues, es muy loco porque la respuesta que me parece que la más productiva es, y que a lo mejor es como la más tonta, porque es dramaturgia. A lo que yo voy es a que me parece que en ocasiones es reconocible a un autor en narrativa. Hay eh, novelistas que están ligados a su obra en cuanto a su forma de ver el mundo, su percepción de las cosas, y digamos como su voz. Uh,
en la dramaturgia no ocurre eso, o no debería de ocurrir, porque se supone que en la dramaturgia tú lo que estás generando son una multiplicidad de personajes, cada uno con autonomía y con universos propios. Por lo tanto, si en la lectura de la obra el autor está presente en los personajes, en todos, pues pareciera que hay algo que no se logró del todo. Y es construir esa entidad, esta voz que tiene que ser traducida en carne para que pueda existir, pero construyes un universo único, personal, en tanto personaje. Y también es muy interesante porque es la primera vez que voy a hacer este matiz a lo que diré a continuación. Yo mismo presumo que solo escribo personajes femeninos, pero lo que creo que nunca he dicho, y creo que tampoco nunca nadie lo ha comentado, es que aun cuando sí son personajes femeninos, la visión no es feminista. No es que quiera como hacerme pasar o como que quiera tomar un discurso que quizás no me corresponde o que quizás no puedo llegar a asumir. Y ahí es donde encuentro también el reto, la parte más complicada y a veces también la satisfacción de lograr generar esos personajes. A últimas fechas me he abierto a escribir personajes masculinos, pero eso solamente es bajo pedido, digamos. Ya. Además, los temas que tocas, pues no son tampoco, ¿cómo decirlo? Son, no quisiera decir oscuros, pero sí son como un poco, lo haces también de una manera a veces un poco ácida también, ¿no? Pues yo creo que también eso sí tiene que ver como por las referencias de cuando, de la infancia y de la adolescencia. En ese sentido, siempre me han gustado un poco como los cuentos que son más bien terroríficos y no solamente terroríficos en lo sobrenatural, sino terroríficos en la brutalidad, en la realidad que tienen, ¿no? Por, o concretamente, por poner un ejemplo, pienso en La vendedora de fósforos, Claro. que es cruel, bastante cruel, porque la niña muere congelada en una situación terrible y aún dentro de esa cosa horrorosa hay espacio para la fantasía. Entonces, este juego, este equilibrio, este ir y venir del horror a un mundo fantástico o un mundo sobrenatural, fantasioso, siempre me ha gustado y creo que eso alimenta un poco la visión de tener estos deseos o intentos por hacer un texto que pueda estar entre lo crudo de la realidad y el escape o la protección de la fantasía. Claro. ¿Cómo definirías tú mismo tu trabajo como dramaturgo, tu teatro? ¿Qué tipo de teatro es? ¿Cómo lo definirías? No lo sé, no tengo idea. Y creo que es muy difícil el ejercicio que planteas, porque si pudiera tener una respuesta, siento que equivaldría a decir que soy aburrido en el sentido de que si lo puedo identificar rápidamente es porque se Claro, repite constantemente. Y claro. yo Ajá. quisiera creer que no es así. Digo, no, a lo mejor lo es. Eh, No, no creo, y si, no creo. si lo es, también es como fuerte uno mismo decir, no, tendría que tener ese momento de análisis, de reconocer eso. No lo sé. Lo que puedo contestar es, ¿qué me interesa? Que se logre o Ajá. no, eso ya no lo sé. Pero más allá de cuáles son los estímulos emotivos que me llevan a pensar en un texto, eh, también son desde qué ángulo puede abordarse justamente para que la historia pueda ser intervenida solo por personajes femeninos. Ujú. Porque yo no sé si es una cuestión de formación cultural
pero, pero hay espacios que resultan muy, muy complicados sostenerlos solo con personajes femeninos. No es que no se pueda, pero sí hay que hacer un trabajo muy interesante o muy complicado para alcanzarlo. Uh, y en el cómo hacerlo, lo que me llama mucho la atención y lo que trato de rescatar en los textos es la fortaleza de una entidad femenina, esta capacidad de resistir, de sobreponerse a lo cruel del entorno, y también esta sensibilidad para poder ser el pilar de un universo fantástico que no termina de ser evasivo, sino solo son protecciones o asideros para no terminar enloqueciendo o hundiéndose. En algunos de los textos, pues sí terminan muy mal porque el asidero se rompe y entonces la consecuencia conlleva la no salida del personaje. Claro, que además esto que, bueno, en la manera en que lo hablas es real, además, ¿no? Digo, generalmente las mujeres tienen esta cuestión de tener que callarse muchas cosas, pero en realidad tienen que ser muy fuertes, muy resistentes y estar aguantando lo que venga, porque la sociedad en que vivimos está hecha de tal manera que les tocó de alguna manera vivir esa situación, ¿no? Digo, con todo y que ha habido avances en cuanto a intentar la equidad, intentar la igualdad, pero lo cierto es que, y por eso te preguntaba esta cuestión de por qué los personajes únicamente femeninos en la mayoría de tus textos, por esto, ¿no? Por esta cuestión que aunque suena como machista, pero la realidad es que nuestra cultura sigue teniendo muchísimo de esto, ¿no? De machismo, y que las mujeres están sujetas a tener que aguantar y aguantar y aguantar. Y generalmente se las pinta pues como débiles de alguna manera, y en tus textos es todo lo contrario, justo lo que decías. Eso sí es muy consciente. A mí me interesa mucho que o la obra sea detonada por una entidad femenina, o trabajar la construcción de un personaje que solamente se entiende su fuerza o poder porque es un personaje, es una entidad femenina. ¿Cómo surgen las ideas? Es decir, ¿qué te detona a escribir? ¿Qué te impulsa a escribir de pronto una obra? ¿Qué puede llevarte a escribir una obra? A decir, esto es un tema que se puede desarrollar en escena. Yo creo que lo puedo hablar como de tres caminos generales. El primero es el más sencillo de explicar porque es a petición. Alguien llega y dice, a mí me interesa esta cuestión, esos elementos, y o bien me plantea una historia posible o solamente me dice qué le interesa trabajar en escena o cuáles son las provocaciones que quiere, y a partir de eso pues se va armando la construcción del texto. Eso también se abre o se ramifica en cosas que son muy interesantes. A mí me gustan mucho los procesos de escritura a pedido, porque tienes que satisfacer a alguien en concreto. Claro. Y hay un diálogo sobre eso constante, ¿no? He tenido experiencias que me han sido bastante cautivadoras, donde siempre es cero y es como recorrer a ciegas laberintos, porque me invitan a ensayos donde la gente trabaja con su equipo actoral y pone dinámicas y entonces a partir de las dinámicas quiere que eso se traduzca en una escena. Y lo que está viendo está en lo que yo acabo de ver no hay tema, no hay historia, porque lo que está haciendo la persona que me invitó al ensayo está trabajando con sus actores y está buscando posibilidades. Entonces, lo que hay surge en el juego que la actriz toma arroz y lo toca y lo avienta y de pronto otra toma
una maceta, y entonces esos elementos tienen que convertirse en algo detonante y relevante en una construcción. Ahí el esfuerzo está en hacer la estructura para que quepa y se sostenga lo que la otra persona está buscando. Regularmente el proceso de escritura de esos textos es bajo lo que el otro está mirando. Y lo que me gusta de ese camino es que en algún momento aparece la relevancia personal. Ya no solamente es, tengo que escribir este texto porque me lo pidieron, sino a partir del proceso de ir recorriendo esos caminos que uno no recorrería por sí mismos, comienza a surgir algo que se vuelve relevante, y entonces surge este que yo llamaría como el aliento emotivo de por qué escribir ese texto. Pero ahí es a partir de la ignorancia, de no sé qué va a pasar, no sé qué voy a encontrar en el camino. Lo que importa es recorrerlo y estar como muy pendiente, como muy abierto a las manifestaciones. Es el camino que aparentemente es el más limitante porque está restringido bajo lo que está mirando el otro, pero esa limitante es súper liberadora porque te lleva a zonas que no hubieras recorrido. Ya en los otros lo concibo de dos maneras. Textos que no son bajo pedido, sino que son bajo una naturaleza otra. Están aquellos que me interesa construir para lanzarlos al vacío, y están los otros que me interesa construir pensando en que quiero probar su extensión en la escena. Es decir, que esos terminarán por construirse bajo la dirección que yo quiero. En estos segundos, lo que los mueve es necesidades estructurales, técnicas, espaciales, un poco también como terquedades, ¿no? De los que tú mencionabas, pues Alicia es un texto de terquedad. Me gusta mucho el universo de Alicia. Y están los otros que surgen a partir de la necesidad. Hay una cosa que me gusta mencionar siempre que puedo, que es una frase de Marco Antonio de la Parra, este dramaturgo chileno, y que él plantea que escribir es el equivalente a exorcizar. Escribes para conocer tus demonios y poderlos nombrar. Y esos textos son los que creo que si no los escribes, pues terminarías matando en la cárcel. O sea, creo que son pulsiones muy que te devastan. Esas no las eliges, porque esas son motivadas por sucesos de la vida que conllevan, ¿no? Lo único es que en lugar de ir a destrozar un auto, pues destrozas la vida de un personaje y trasladas esta angustia o el dolor o esto que está carcomiendo. Y ese es un recorrido también muy distinto porque ahí no hay estructura, ahí no hay ideas, ahí lo que hay es pulsaciones, o sea, cosas que no te permiten dormir. Cuando ya existe una primera versión de ese texto, entonces sí ya entra la otra parte que hay que estructurar y limpiar, ¿no? Pero esos son los tres caminos que yo puedo mencionar y que son totalmente muy, muy distintos, ¿no? Por lo que implica, y que no son los únicos tampoco. Claro. Respecto a esto que mencionas, digo, y a riesgo de a lo mejor ser un poco redundante, ¿cómo es el proceso de escritura, de creación de un personaje desde la idea hasta ponerlo en papel? ¿Cómo lo vas desarrollando? En mi caso, sobre todo cuando no son textos pedidos. Sí, no, hablemos ya de la dramaturgia que tú decides hacer. Lo más importante para mí es la estructura. La estructura, hay una cosa que yo llamo burbujas de acción, que es un poco como mi respuesta durante las clases de dramaturgia. Yo siempre tuve muchos problemas con la escaleta. Odiaba las escaletas, o sea, era de yo no quiero hacer escaletas, y
Y en verdad, o sea, tenía confrontaciones con los profesores en las escaletas. Pero pues llega un momento donde entiendes que la escaleta funciona para algo muy concreto. Entonces, a partir de que lo entendí, no es que la aceptara, sino fue de, tengo que hacer algo como una escaleta. Y lo que me funcionó a mí fue esto que llamo burbujas de acción, que en realidad son garabatear ideas. O sea, me refiero a imágenes, trazos, no palabras, sino garabateas una silueta y vas imaginando. Y entonces a partir de esas burbujas te detonan. Una burbuja a veces es como la escena de un crimen, por poner un Ujú, ejemplo. ujú. Y lo garabateas y lo observas, empiezas a ver qué cosa tiene el dibujo o el intento de dibujo y te surgen preguntas. Esas preguntas implican otra burbuja y otra y otra. Y llega un momento donde ya tienes un número de burbujas que te permiten pensar en una estructura. No necesariamente sabes quiénes son. Y quizá al final, cuando eso se convierte en estructura, desaparecen esos personajes. A partir de la estructura comienza entonces la pregunta de quién habita esto. Y cuando ya empieza a suceder ese quién lo habita, pues lo que ocurre es una parte que a mí me gusta pensar en la que uno se convierte en una especie de escribano y solamente pasa a papel lo que está escuchando y mirando. Recuerdo mucho unas clases de Luis Mario Moncada en las que él decía que la dramaturgia no se puede escribir sentado. La primera vez que escuché la frase me fue incomprensible, en verdad era de, yo sentía que estaba como burlándose, era de, o sea, si no escribes sentado, ¿cómo la escribes entonces? Eh, pero luego tuvo sentido, luego entendí a lo que se refería Luis Mario. Y creo que de esa manera es como abordas un personaje. Hay que seguirlo, hay que espiarlo, hay que provocarlo. Digo, evidentemente habrá otros que te dirán que hay muchísimas técnicas, porque hay Sí, claro. esquemas, hay como las 7, las 33, las 50 preguntas para construir un personaje, que a lo mejor son muy útiles. A mí no me funcionan esas. Sí, me supongo que es de alguna manera, o haciendo una comparación tal vez burda, como con los actores, ¿no? Cada quien maneja la técnica que mejor le funciona, o vas generando la tuya propia a partir de tomar lo que te sirve de un lado y de otro, ¿no? Finalmente se trata de crear algo. Entonces creo que lo estoy entendiendo de esta manera. Corrígeme si me equivoco. No, no, está muy bien. Y eh, curiosamente, los últimos años he revisitado los géneros dramáticos Ujú. y también descubro que pensar en los géneros como una herramienta también ayuda mucho a entender dónde tiene que estar el acento de inicio de construcción. Si en la línea anecdótica, en la estructura o en los personajes. Eh, a lo que yo me refiero con esto está en que eh, no hay una fórmula, hay Ujú. múltiples posibilidades. Ujú. Uh, yo soy partidario de que me gusta mucho cuando el personaje es algo que tienes que acompañar, que tienes que ir como cuidando, dosificando. Eh, esto que digo suele ser también un poco raro porque eso anula la idea de pensar que se puede estudiar la dramaturgia. Si todo termina siendo un proceso de alquimia, un proceso casi espiritista de hay que captar las esencias y atraparlas para que estudiamos la dramaturgia, ¿no? Um, yo pensaría que ahí es donde viene la parte interesante, porque me gusta pensarlo como en la película de los cazafantasmas, de la que soy fan, ¿no? Las entidades existen, son estos espíritus. Lo que hacen los personajes de la película es que se apoyan en una tecnología o una ciencia para tener los elementos técnicos o las herramientas para capturarlos. Entonces, creo que por una parte la construcción de personajes es tener como esa, permitirse ver esos fantasmas, por decirlo de alguna manera, esos espíritus, pero también tener
la herramienta para poderlos atrapar o detener un instante. Claro, y me emociona mucho esto que la manera en que lo dices me parece muy, muy interesante y me emociona. Eh, cuando tú estás escribiendo, ¿estás viendo ya la puesta en escena como tal? ¿Qué pasa? Digo, es sabidísimo por quienes trabajan en teatro que muchas veces del texto que escribe el dramaturgo a la visión del director y a incluso los mismos actores, hay cosas que se quedan en el texto solamente, ¿no? Que se cambian. ¿Tú qué perspectiva tienes al respecto? Cuando, cuando estoy como construyendo un texto que sé que no lo voy a trabajar yo, sino que será lanzado al vacío, lo que voy a decir también es subjetivo, o sea, la mayoría de los autores creo que opina distinto a lo que voy a decir. Porque cuando estás escribiendo un texto que vas a lanzar al vacío, tienes que escribirlo como autor, pero tienes que pensarlo como productor, como director, como escenógrafo, como técnico, porque si estás aspirando que eso llegue a escena, todos esos elementos van a jugar. Puede ser una limitante de cierta forma, pero al mismo tiempo es potenciar algo, porque si uno plantea, yo quiero trabajar con una escena de 40 personajes, o una obra de 40 personajes, mejor dicho, y ya de pronto es, bueno, ¿y el productor qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a reunir 40? Entonces significa que tiene que tener un espacio grande, ¿no? Un teatro grande. Pero en realidad dices, pues no, porque sí quiero 40 personajes, pero tendrá que ser unificado por 4. Y ahora es, ¿cómo haces que 40 personajes existan si solo tienes 4 actores? Y ahí dices, eso es interesante. Uh, ¿Cómo proteges, cuidas que el texto sobreviva a una visión de director que no necesariamente está leyendo lo que tú propusiste en el texto? Y entonces también hay que cuidar a que ciertas cosas no se puedan ser desaparecidas, que si cortas una escena o cambias la perspectiva de un personaje, pues sea otra historia totalmente distinta y no sea la tuya. Y también un poco en la cuestión de facilitar al mismo director ciertas posibilidades. Cuando me refiero a facilitárselas, no me refiero a explicárselas, sino más bien a lanzar provocaciones que sean lo suficientemente estimulantes para que quien está a cargo de dirección decida lanzarse a ese recorrido inhóspito. Una vez hice el intento de escribir pensando en actores, bueno, en actrices aquí concretamente, un poco como reconocidas, y no me funcionó, la verdad, porque aunque podía pensar en ellas, pues no las conozco más allá de cuando las he visto en escena, y entonces no era productivo. Y en ese sentido, decidí que no era buena estrategia para mí pensar en quién va a ser el personaje. Cuando te invitan a escribir, pues sí, lo tienes que contemplar al 100 Claro. para no exhibir ciertas áreas de oportunidad a trabajar de la actriz, más bien para trabajar con sus fortalezas, ¿no? Claro. Pero yo soy de la idea de que tú como autor tienes que tener una visión, incluso nociones de qué hace un tramoya para que tu texto pueda estar en escena. Okay. Porque creo que justamente me gusta mucho la visión de lo que el dramaturgo es o tendría que ser, entendida como en el principio con los griegos, ¿no? Que pues el dramaturgo tenía que saber hasta de qué color iba a ser las cueritos de las sandalias. Eh, Porque algunos elementos son banales, pero otros tienen mucha potencia de ser pilares de la construcción. Claro, porque son signos finalmente, ¿no? Y es lo que va a sostener la obra, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, ¿cuál crees que sea la función del dramaturgo en la época actual?
¿Ha cambiado, ha evolucionado, sigue siendo la misma? Creo que sigue siendo la misma y más difícil, ah, porque en principio yo considero que lo que hace un dramaturgo es estructurar. ¿Por qué un director o por qué alguien que está produciendo una obra tiene que llamar a un dramaturgo? Porque aun cuando su equipo creativo sea muy talentoso y tenga ideas increíbles, tiene que llamar a un dramaturgo porque lo que él le va a dar es estructura. Y esa estructura no solamente es ordenar la potencia de las ideas, sino es una estructura que termina construyendo un universo ficcional donde todo se sostiene. Eso no ha cambiado. Ha habido momentos donde la dramaturgia se ha cegado y ha creído que la dramaturgia es trabajar con palabras, pero ya dejamos atrás esa época otra vez, ¿no? O sea, regresamos a la esencia de que esa estructura, la estructura conlleva la creación de caracteres, voces que sean habitables y espacios que sean para habitar. Eso creo que tampoco ha cambiado. De hecho, hoy en día es muchísimo más relevante, porque ante las carencias de producción que tenemos, ante las limitantes de los espacios para poder llevar el evento escénico, la dramaturgia tiene que ser muchísimo más propositiva para estimular, rebasar esas condicionantes. Y hay algunos que les gusta plantear que una labor del dramaturgo es capturar un proceso histórico. Yo ahí tengo una variante, porque creo que lo que importa es pensar en dónde están, quiénes son los que habitan el drama, y entonces va a permitir que la gente se refleje. Pero la gente que lo ve hoy, pero también la gente que lo va a ver dentro de 5 años. Pensar que el drama tiene que capturar el proceso histórico lo vuelve limitante. Y entonces, pues puede ser un buen texto cuya vigencia es de 6 meses. Okay. Y la dramaturgia dentro del campo de las artes escénicas, pues tiene una extensión que es bastante padre, que es bastante envidiable, me imagino, que puede perdurar. Un texto puede perdurar 100 años, y si el texto está construido de la manera que pueda tener los detonantes para provocar a los creadores y al público, pues no pierde vigencia. Que también conlleva pensar que hay un problema en la humanidad, porque si hoy en día una obra de Shakespeare sigue siendo impactante, en parte es porque Shakespeare es maravilloso, y en parte porque somos una basura como humanidad que no hemos cambiado nada en todos estos años. Sí, claro, algo debe haber de eso, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo son los pasos para formarse como dramaturgo? Para poder decir que ya está uno pisando el umbral de la dramaturgia. ¿Cómo puede uno convertirse en dramaturgo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Eso es muy interesante porque yo solamente voy a hablar un poco de lo que yo viví. Y eso me parece muy importante aclararlo desde el principio, porque no pretendo invalidar otros procesos. Yo tengo la impresión que hubo un momento de dramaturgia mexicana relevante, que fue la de los autores de los 70s, muchos que fueron construidos a partir de la herencia, de cierta forma, que dejó Sigli, y un poco también de
los talleres que comenzaron a surgir en esa época y que se mantuvieron en el 80. Ahí tenemos como líneas muy claras, ¿no? Vicente Leñero, Ugiriar, Argüelles, González Dávila. Pero también lo que tenemos en ese periodo es que muchos dramaturgos llegaban a la dramaturgia desde distintas áreas, que también fue muy benéfico para el teatro, como el caso de Rascón Banda, porque gracias a que él estudió primero Derecho, logró defender muchas cuestiones culturales. Pero por otra parte, también había, siento yo, un poco de cojera, porque la dramaturgia llegaban a ella en un campo muy reducido que era la dramaturgia misma. Yo tengo la impresión que a partir del 2000 hay una nueva forma de pensar en la dramaturgia mexicana. Y lo que tenemos son autores que salen de las escuelas de letras y las escuelas de teatro particularmente. Creo que viene un gran boom de autores que estudiaron teatro y que además estudiaron dramaturgia. Y creo que eso dinamitó y revolucionó la forma de pensar el drama en México y lo catapultó a ser quizá la mejor dramaturgia de habla hispana. Afortunadamente, yo salí de la Facultad de Filosofía y Letras. A lo que yo me refiero está en que tuve como la fortuna de estudiar en una carrera que en su elegante nombre dice literatura dramática y teatro. Y en ese sentido, lo que te enseñan ahí es literatura dramática y teatro. O sea, es como muy absurdo, pero en realidad son dos áreas que coexisten, que forman parte de un universo, pero que sí tienen singularidades y que tienes que estudiarlas las dos. Y por otra parte vino después ya como una formación muchísimo más privilegiada en el sentido de que pude ser parte de lo que en ese momento era un deseo muy ambicioso, que era el Diplomado Nacional de Estudios de la Dramaturgia. Eso fomentó en mí que yo entienda que la forma en que alguien se acerca a la dramaturgia es mediante el estudio. Porque cuando estudias dramaturgia, así específicamente, no es que solamente vayas a clases de drama y de género, sino que te conlleva a estudiar otras cosas, desde cosas de ciencia, cosas de ingeniería, según ya lo que te interese a ti, pero descubres que la dramaturgia es una pequeña parte de un universo infinito y que saber distinguir de los géneros dramáticos es solamente una herramienta, pero que necesitas múltiples para poderlas entender. La academia creo que te da la ventaja de estimularte y en ocasiones facilitarte la inserción a esas otras áreas. Alguien que viene de veterinaria puede ser un muy buen dramaturgo, o sea, eso no lo niega nadie. Su proceso será un poco más pesado porque tendrá que ser autodidacta y tendrá que ser selectivo en cuáles son los talleres, los cursos, la información que va utilizando para ir haciendo como su caja de herramientas. La ventaja que tendría el ejemplo es que él podrá vivir gracias a lo que gane como veterinario. No como nosotros que no tenemos otra cosa de donde decirnos. Claro, ¿qué hacen entre que escriben una obra y otra, los dramaturgos? ¿Cómo es esto? Yo me gusta imaginar que hay dramaturgos, y voy a poner el caso así en la imaginación de una dramaturga. Me gusta imaginar que Bárbara Collio escribe una obra y entre que vuelve a escribir la otra, vive. A lo que me refiero está en que recorre el mundo, recorre su mundo, se alimenta, lee, conoce cosas que le permiten
llegar a la siguiente obra, ¿no? Los otros, o los del otro universo donde yo estoy inserto, pues no, o sea, no existe eso, o sea, porque como no vives de esto, pues tienes que andar persiguiendo la Claro, chuleta al día, al día. Más bien lo que, en dado caso, lo que haces entre un texto y el otro es, pues, ver de dónde vas a sacar para pagar la renta. claro. Y Uh, esto me lleva a pensar en la cuestión de los derechos de autor. ¿Cuántas de las puestas en escena te pagan derechos de autor, por ejemplo? ¿O te piden permiso siquiera? yo creo que no hay una respuesta posible, porque tú te enteras de quien te avisa. Ujú. Evidentemente, supongo que hay, por cada uno que te avisa, hay otro que no te avisó. Sí, Uh, claro. en ese sentido, creo que no hay una forma de hacer una estadística real. Eh, Ahora bien, si lo llevamos a que si las regalías o el pago de derechos permite sobrevivir, eh, pues también es muy variado, ¿no? O sea, eh, hay compañías que a ti te consta que no van a ganar y pues tú te sumas a ellas y dices, no hay Claro. ganancia, ¿no? Hay compañías que te dan 500, 1000 pesos, o hay otras donde sí te dan pues cantidades que pueden ser mayor a las de 10,000, que son las menos. Aquí el punto está en que es muy variable y es muy incierta. Eh, y también creo que eso es responsabilidad de uno. Ujú. Hace ya mucho tiempo me invitaron a dar una charla en una escuela, en un CEDAC, y una de las preguntas que hacían los estudiantes era de si realmente se puede vivir de la dramaturgia. Eh, yo soy la persona menos indicada para decir eso porque yo no vivo de la dramaturgia, pero eso no lo vuelve imposible. Eh, en ese momento ponía el ejemplo, que es el que citaré. Creo que se puede vivir porque finalmente la dramaturgia no es escribir nada más. La dramaturgia es vivir los campos de la dramaturgia. Entonces, un dramaturgo creo que lo que puede hacer es estar escribiendo una obra y exactamente mientras escribe o en el lapso en que pasa entre una y otra, pues está dando clases en una escuela o en talleres, porque al Ujú. dar la clase sigue en el universo de la dramaturgia, porque está leyendo los textos de los que están formando parte y se va enriqueciendo. Y al compartir las herramientas, vuelve a revisarlas y eso permite que un dramaturgo vaya también limpiando su propia caja de herramientas. Eh, Claro. un dramaturgo que no tiene esa oportunidad, creo que se queda con una caja que puede pasar 5 años sin que la cambie, porque no está en esta dinámica de estarla limpiando y confrontando con otras generaciones u otras visiones. Pero también este dramaturgo puede conseguir un trabajo de dramaturgista. Y entonces, si se le suma todo eso, podríamos pensar que una persona sí puede tener un sueldo medianamente decente, o por lo menos igual a otra profesión eh, como las que están aquí, que todas son mal pagadas, eh, se puede, pero implica pues, muchísimas cosas por parte del autor. Uh, Tampoco sé si nuestra forma de ver el mundo como mexicanos, sin que sea peyorativo, nos impide ese proceso de vida. A lo que yo me refiero es, en una ocasión para la revista Paso de Gato, me tocó entrevistar a dos autores de Finlandia. Y era muy interesante porque uno de ellos decía que él escribe una obra al año. Y lo que él hace es que él tiene su familia, eh, igual da talleres, o sea, da clases, pues. Ujú. Pero cada año dice, ya es el tiempo de escribir. Y lo que él dice es que deja de vivir en Finlandia, se va a España a estar deja su familia, deja todo, para irse a España a estar 3 meses. Lo único que hacen esos 3 meses es escribir, pasear, ver la naturaleza, escribir. Uh, yo no sé si ese es el sueño de un dramaturgo, ¿no? O sea, poder decir, voy a dejar 3 meses la vida del cotidiano para meterme en un lugar paradisíaco a escribir. Porque eso creo que es posible,
Lo que yo no sé si sea posible es escribir bajo esa calma, Ya. porque pues el espíritu de la nación es un espíritu de bullicio, de velocidad, de urgencia. Sí, claro. Y bueno, este ejemplo que mencionabas, pues es hasta como romántico, ¿no? Digo, sí es realmente como un ideal, ¿no? El poder apartarte para crear, creo que es como el ideal sería el ideal de cualquier persona que se dedique a las artes escénicas, pero lo que mencionas es cierto, ¿no? El bullicio y el confrontarte con la realidad es finalmente lo que también te empuja de alguna manera. En este sentido de talleres, tú estás a punto de iniciar un taller. Cuéntanos un poco de este taller, Eh, que además tiene un nombre muy aprovechando, interesante. aprovechando estos tiempos del confinamiento, donde hemos visto que los dispositivos tecnológicos permiten que enlazarnos con gente de distintos lugares de residencia, pues parece que es interesante el momento para convocar a un taller vía Zoom, bueno, en línea, eh, pensando en que justamente puedan ser parte del taller gente que vive en distintos lugares de la República o u otros lados, ¿no? Eh, el Foro BLSN empezó o empezará una línea de talleres virtuales y entonces con ellos estoy colaborando para un taller que comienza el 31 de agosto y el taller se llama Entrena a tu dragón o tu dramaturgia si no tienes dragón. Es un taller un poco extenso porque hay, eh, creo que no hay que correr en el momento de estar tallereándolo. Son 14 sesiones, en total son 28 horas. Cada sesión es de 2 horas, va a ser los días lunes de 5 a 7 de la noche. Y en este taller, eh, los temas que vamos a estar trabajando pueden ser para que los tome alguien que se está iniciando en la escritura o alguien que ya tiene un recorrido en ella. Son 4 los ejes temáticos del taller. Eh, Estos ejes son, el primero son acotaciones y didascalias. Un poco a contracorriente en esta fuerza que ha tomado la narración escénica. Ajá. Entonces, me parece que está padre, pero al mismo tiempo me parece que ha generado un poco de debilidades en las acotaciones. Y por eso me parecía que ese tema sería muy interesante, porque en las acotaciones creo que hay una fuerza que no te da la posibilidad de colocarlo en la voz de un personaje. Y las didascalias, entendidas como un campo muchísimo más complejo o muchísimo más, que abarca más allá de las acotaciones tal cual, ¿no? Ahí en las didascalias también se hablará, por ejemplo, de las notas a director, que es muy diferente de las acotaciones. Ajá. El segundo tema, o el segundo eje temático, es diálogo e idiolecto, porque la idea de este taller es fortalecer una de las ramas de la dramaturgia, que es aquella que es un poco, en principio, más convencional en la construcción de acotación y estructura verbal de personajes. El tercer eje temático son las aplicaciones de tiempo y espacio, cómo poder hacer que estos sean elementos detonantes y elementos que sostienen una estructura de línea de desarrollo. Y la cuarta parte es una parte que a mí me emociona mucho, porque son las partes constitutivas de la poética de Aristóteles. Como podrás darte cuenta, los 4 ejes temáticos no es para hacer dramaturgia viejita o a la antigua, sino justamente es para fortalecer áreas que pueden aplicarse en cualquiera de las ramificaciones. Claro. Eh, a mí me gusta mucho pensar que el campo de la dramaturgia, que tiene que ver un poco a la pregunta que haces hace rato, está en un momento donde puede abarcar muchísimo más. A mí me gusta pensar mucho en un término que utilizó David Holguín en una conferencia, que es el de dramaturgia cimarrona.
en el sentido de que es una dramaturgia que puede desbordarse del escenario mismo. Pensar en que podemos hacer una dramaturgia cuya finalidad sea una detonación fotográfica, o una dramaturgia que va a detonar o va a terminar enraizando en una composición dancística o en una cosa multisensorial. Se hace cual sea la ramificación que se tome, los ejes temáticos del taller me parece que son los que hay que fortalecer mucho para que cuando se dé ese estirón, cuando se le exija a la dramaturgia dar ese otro paso para colocar un pie en otro terreno, lo resista y la gente diga, qué maravilloso se extiende el campo de la dramaturgia. Claro, finalmente es la estructura, lo que decías, ¿no? Es el soporte de todo lo que va a estar cargando, de todo lo que va a estar conteniendo. Entonces, se puede adaptar perfectamente incluso a esta plataforma que estamos usando ahora, ¿no? Que el teatro ahora está dando el salto hacia lo digital, más allá de la discusión de si es o no es, o qué no es, ¿no? Es que ahí es donde viene una cosa bien importante, porque, por ejemplo, si nos pensamos, bueno, ¿cómo activar la dramaturgia en un formato de cámaras, de pantallas? Si lo pensamos a nivel técnico, yo considero que desde el campo de la dramaturgia es un error, porque no es lo que trabaja la dramaturgia. Hay que pensarlo en el campo de la estructura. ¿Qué detonante estructural necesito fortalecer para que el soporte sean dos pantallas? Y ahí viene muchísimas cosas que podemos encontrar en justamente el uso de las ocupaciones, en los elementos constitutivos de la poética, que contempla, evidentemente no contemplaba Aristóteles la tecnología que tenemos hoy en día, pero en realidad la tecnología potencialmente está ahí, porque termina siendo lo que cobija algo que está estructurado. Entonces hay que irnos a la estructura para poder responder eso. Y es muy interesante esta serie de preguntas que se hacen de si estas manifestaciones son teatro o no. Yo creo que la respuesta no va a estar este año y tampoco creo que el siguiente. Va a tardar un poco en poder tener una respuesta total. Y además, la única manera en que podemos responder eso es revisándolo desde los elementos constitutivos del drama, no desde los elementos tecnológicos de los que se apoya el drama. Claro, claro, pues muy interesante todo lo que nos has comentado el día de hoy, lo que nos has compartido. Te agradezco muchísimo, Luis. No sé, ¿algo más que quieras comentarnos? Pues agradecer mucho la oportunidad. Este taller va a ser todos los lunes a partir del 31 de agosto. Puedo garantizar que será bastante productivo porque será fortalecer la pluma. No es un taller teórico, hay mucha teoría, pero implica mucho la aportación de los integrantes a partir de la práctica. Se pueden tener mayores informes mandando un correo electrónico a foro blsn con doble L, como lo escriben, @gmail.com. Y pues también en mis redes sociales, bueno, en Instagram, aparezco como Nanook. Ahí también pueden solicitar información. Ok, perfecto. Soy pésimo para promover ese tipo de cosas. No te preocupes, en un momento agregamos en los comentarios los datos de Luis en redes sociales y el correo electrónico al que pueden solicitar información o inscribirse. Te agradecemos muchísimo, Luis. Esto fue un encuentro más de este ciclo de charlas con creadores escénicos latinoamericanos. Muchísimas gracias, Luis. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Hasta pronto.